tema del día de hoy es identificación de la referencia de todos los componentes neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos y electrohidráulicos según la norma establecida por la ISO 1219-2 y que fue promovida por la compañía Festo, una de las compañías líderes en componentes de automatización en procesos industriales. Soy el profesor Reiner, te agradezco que te hayas unido a nuestra plataforma y si eres nuevo pues te invito a que des un like y te unas a nuestra plataforma de YouTube, ya que en nuestra plataforma de YouTube compartimos contenido que tiene que ver con procesos de aprendizajes en el área industrial. Bien, para todos los nuevos vamos a venir a Google y ponemos referencia ISO 1219 y vamos a darle un enter y bueno, aquí nos aparecen alguna información. La primera nos aparece un archivo en PDF, es identificación de la referencia según ISO 1219-2 de la Festo Didactic, y de hecho este archivo PDF es el que nosotros podríamos ocupar. Aquí podremos encontrar otros blogs en donde se está subiendo esta información. Acá es el blog oficial de la página de Festo, www.festodidactic.com. Si nosotros damos clic aquí, bueno, este archivo yo ya lo descargué, ustedes pueden descargarlo también. Entonces aquí nosotros venimos a la página oficial en donde dice identificación de la referencia según la ISO 1219-2 y en el número 81346-2. Esta es la página de Festo Didactic, que es la que promueve cómo codificar cada uno de los elementos que se componen en todo proceso industrial. En este caso estamos hablando de neumática, electroneumática, hidráulica y electrohidráulica. El archivo yo ya lo he descargado, te invito a que lo descargues y lo utilices. Bueno, esto yo, porque todos estos años hemos estado enseñando y lo he visto en otros colegas en YouTube, que nosotros siempre nombramos los elementos con la letra A y la letra B y normalmente pues lo hacemos de esa manera y ya estamos acostumbrados. Sin embargo, yo he venido leyendo y existe esta norma que te dice cómo nombrar cada uno de los componentes. Entonces la ISO 1219-2 es la norma que especifica cómo nombrar cada uno de los componentes. Dice, según la norma ISO 1219-2 1995-12, utilizada ahora para la identificación de los componentes incluidos en esquema de distribución, neumáticos y eléctricos, se realizaba de la forma en que se muestra a continuación. Entonces, como podemos observar, cada uno de los elementos puede identificarse con números y con letras. De hecho, nosotros ya los podemos por la simbología identificar, sabemos cómo se llaman, sabemos cómo funcionan, sin embargo no los nombramos a como se debe, ¿verdad? Entonces acá la norma especifica cómo nombrar a cada uno de los componentes. Ahora vamos a buscar la tabla. Aquí te dice qué significa cada uno de los números, de los caracteres que aparecen ahí. En caso el primero, la denominación del equipo, la cifra, tú puedes leer toda esta información que es valiosa. Yo ya la he leído. Me quiero detener acá en donde vamos a encontrar las claves para la denominación de todos los componentes que estén en los esquemas, ya sean neumáticos, electroneumáticos, hidráulicos, electrohidráulicos, incluso hasta en las programaciones de autómatas de la marca Festo. Esta norma es válida. Entonces, por ejemplo, la H es de hidráulica, la P es neumática, C es de equipos de refrigeración, K lubricantes y refrigerantes, la L es de lubricación y la gas es la letra G es técnica de gas. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos importantes. Venimos acá también cómo identificar los finales de carrera, es con la letra B. Los relés es con la letra K. Y las bobinas de las válvulas o solenoides de la electroválvula se identificarían con la letra M. Sistemas de aviso, contactor para válvula, distribuidora con la letra Q, pulsadores de accionamiento con la letra S, que nosotros ya sabemos todo esto. Aquí tenemos más componentes y cómo identificarlo. Siempre, ¿verdad? Con la misma norma, la 1219,
Es bastante complicado ahora querernos adaptar a esta norma, ya que nosotros venimos, ¿verdad?, trabajándolo tradicionalmente. Allí me puedo poner como ejemplo yo siempre los he utilizado, los cilindros como el cilindro A, el cilindro B, e incluso en los colegios donde he estudiado, en Corea, por ejemplo, mi maestro siempre los identificaba con la letra A, B. Sin embargo, esto no es lo más correcto, ya que existe una norma que rige eso. Entonces, como podemos observar, esta norma lo va a venir nombrando de abajo, de la parte inferior hasta la parte superior, y de izquierda hacia derecho, ya que todos los elementos tienen una posición. En los manuales aparece esta estructura, yo la he utilizado bastante, siempre se la enseño a los jóvenes. Lo que pasa es que a veces los jóvenes siempre olvidan todo. Entonces, este es el orden que deben de tener, la estructura que deben de tener en el flujo de la señal, en todos los esquemas o diagramas neumáticos e hidráulicos. Siempre en la parte inferior van de abajo hacia arriba los elementos de abastecimiento de energía, después los procesadores de señal, después los elementos de maniobra y de último los actuadores o las salidas de trabajo. Aquí nosotros podemos, esta imagen pueden hacerle una captura y darle una estudiada. Como podemos observar, aquí están también la simbología de los elementos, y esta es la forma en cómo deberíamos nombrarlos nosotros. Entonces, de abajo hacia arriba, como podemos observar, bueno, de hecho en este ejemplo igual no los está nombrando. El compresor, todas las unidades de mantenimiento, si mal no recuerdo, es la letra Z. Por acá más abajo vamos a encontrar, aquí está, unidades de mantenimiento, la letra Z. Entonces, yo lo he abreviado, ¿verdad? En mis videos ocupo la letra Z para identificar las unidades de mantenimiento. Acá en algunos ejemplos que nosotros venimos realizando, me voy a centrar en el nombramiento de cada uno de los componentes. En el caso de estos grupos, vamos de abajo hacia arriba. Como podemos observar, todos los que son procesadores que introducen señal, que son los pulsadores, los finales de carrera. En este caso, este es un diagrama neumático, y todos estos son finales de carrera de contacto neumático. Entonces, como podemos observar, ahí está la letra S presente, 1S1, 2S1, 2S2, 1S2 y 1S3. El primer número quiere indicar el elemento con el que trabajan, la letra identifica el tipo de elemento, y el segundo número acá en el tercer componente, en el tercer componente, indica el orden que tenemos nosotros acá en los componentes. ¿Qué significa eso? En el caso de los sensores, como son 3, 4, entonces acá en la parte inferior no lo vemos en orden, pero en la parte superior sí está en orden, ¿verdad? El 1S2, 1S3, acá 2S1, 2S2. En este caso, como decía, el primer número indica el componente con el que ellos trabajan. Como estos finales de carrera están trabajando con el cilindro, el actuador número 1, por eso se le antepone el número 1. En cambio, de acá, como ellos trabajan con el actuador número 2, entonces ellos se les antepone el número 2. Entonces, siempre de abajo hacia arriba, como podemos observar, después comenzamos con las válvulas 0, después comenzamos con las válvulas 1 en esta parte de acá. Pero comencemos con en esta parte, en donde podemos observar que aquí tenemos algunas válvulas: la 0, B1, 0, B2, esta sería la 0B3, la 0B4, 0B5, 0B6 y 0B7. Cuando nos pasemos a la parte superior, ya encontramos la válvula, las válvulas que estamos utilizando acá, que en este caso pues tenemos la válvula 1B1, el 1 porque trabaja con este actuador número 1, y entonces esta sería la 1B1, esta sería la 1B2. Si nos vamos a esta válvula, esta trabaja con el actuador número 2, por eso sería 2B1, y esta sería la 2B2. Acá vamos a ver algo otro ejemplo para que veamos. Este es un eléctrico. En el caso de este eléctrico, igual los finales de carrera, como podemos observar, tienen las mismas señalizaciones, y siempre de abajo hacia arriba. Bueno, acá se me ha olvidado nombrar siempre con la letra Z el componente de mantenimiento, que en este caso es los generadores de energía neumática. En el caso del compresor, que es una simbología simplificada, pero ahí hay filtros, hay manómetros, hay otros componentes. Entonces, los solenoides de la electroválvula indica que es con la letra M.
pero igual nosotros utilizamos porque así estamos acostumbrados a utilizar la letra I. Y aquí tenemos el 1B1, 1B2, 1B3. Todas estas tres válvulas trabajan con el cilindro 1. 2B1, 2B2, 2B3 trabajan con el cilindro 2. De hecho, no lo he mencionado, pero en la parte del actuador, los actuadores, siempre la letra A es para los actuadores, ¿verdad? Siempre la letra A es para los actuadores. Vamos a ver otro ejemplo de los que tenemos acá. Tenemos este pequeño ejercicio también que en su momento voy a hacerle todita. Voy a hacer un video de precisamente. Entonces, acá también se deben de nombrar toditos los componentes de abajo hacia arriba. No sé, ¿verdad? Si estoy muy rápido, pero no quiero hacer esta video muy extenso. Aquí tenemos el S1, 0B1, 0B2 y así sucesivamente. Los finales de carrera identifican, ¿verdad?, con la letra B. La señal y bueno, en la parte superior nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de válvulas que en este caso pues vamos a ampliar un poquito. Aquí tenemos algunas válvulas de trabajo que nosotros podemos observar entonces el nombre, ¿no? Por ejemplo, en los actuadores estaba diciendo el 1A1, 2A1, 3A1. Siempre anteponiendo el primer número el orden de los elementos. Como aquí tenemos tres actuadores, pues entonces 1, 2 y 3. Siempre la letra A identificando estos componentes. Los sensores o finales de carrera con la letra B. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo que en su momento yo los dejaré o haré algunos tutoriales a cómo trabajan estos elementos. Y como podemos observar, aquí tenemos que venir nombrando cada una de las válvulas, ¿verdad? Es lo normal, es lo más apropiado. Bueno, yo quería hacer esta pequeña videoclase precisamente para mostrar de que cada uno de los elementos pues tienen nombre y que debemos nosotros respetar esa nomenclatura para poder identificarlo según el parámetro de referencia, según la norma que establece cómo se deben nombrar. Cuando se identifica, porque se puede identificar de ambas maneras, con número, igual de abajo hacia arriba, todo lo que introducen señal, todos los elementos que procesan señal, y de último los elementos de trabajo, de arriba hacia abajo. Nosotros lo vemos de esta manera, pero al momento de nombrarlo lo deberemos de hacer de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. Entonces aquí tenemos el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8. Si en el mismo diagrama hubiese otro a la par acá, entonces este otro ya se antepondría el número 2, o sea 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y así sucesivamente la cantidad de componentes que estén en este diagrama. Cuando ya exista un tercer cilindro, entonces sería 3.1, 3.2 y así sucesivamente. Bien, amigos, yo les agradezco a todos ustedes los que han estado acompañándome en esta videoclase. Les agradezco de corazón que se haya sumado a nuestra plataforma. Solo quería nuevamente compartir que ya existe desde hace unos buenos años, más de 10 años. Creo que esta norma la saca. Bueno, aquí podríamos entrar a los puntos de referencia de la compañía, que es la Festo Didactic. Aquí tenemos algunos correos electrónicos y queremos nosotros alguna actualización, podemos escribirle a los correos y de una u otra manera pues verificar de que esta norma se esté utilizando, que está patentada y que es la forma estandarizada en cómo se deberían de nombrar los elementos, los componentes de un sistema. Y bueno, nada, ahora sí yo me despido agradeciendo a todos los que se han unido a nuestra plataforma, los que forman parte de nuestra comunidad. Siempre que tengo una información nueva, yo me gusta darla a conocer, porque la información debería ser gratis, ¿verdad? No debemos de dejar a un lado el egoísmo de que yo tengo una información y solo lo sé yo. No, ¿verdad? En mi caso, en mi plataforma de YouTube, brindamos toda esta información para que los demás amigos que están estudiando automatización, que están estudiando mantenimiento, electrónica, toda información que yo tengo, ¿verdad? Yo se las doy a conocer a ustedes. Tengan un buen día. Como siempre, les deseo lo mejor.